Muy buenas tardes, tengan todos, encantados de recibirlos hoy nuevamente en este espacio virtual del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Hoy celebrando realmente esta oportunidad que nos brinda la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil para poder llevar justamente a su comunidad de estudiantes y académica esta, digamos, propuesta de 5 reformas que está impulsando el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y un conjunto de ciudadanos de las distintas disciplinas de ciencias sociales primordialmente, pero también vinculados a lo que es el emprendimiento. Nos van a acompañar un distinguido panel encabezado por las autoridades que hoy representan a la universidad y a nuestro aliado estratégico para este espacio, que es la Fundación Naumann. Con ustedes quiero dejar en palabras en el orden del programa justamente a las autoridades, que son en este caso el economista Andrés Bayolo, quien es director de la carrera de Economía, ustedes conocen bien, y el ingeniero Fabián Villacrés, quien dirige la carrera de Administración. Seguidamente con ellos, Sara Nieto va a brindar unas palabras de parte de la Fundación Naumann, Países Andinos, organización que bueno, representa para nosotros en Ecuador la posibilidad de amplificar todas estas ideas y poder con ustedes debatirlas. Y luego, bueno, estará ya nuestro distinguido panel en el cual, bueno, al cual ya ustedes han visto en el programa. Ellos son economistas, dominan el tema de la macroeconomía y de lo que es este planteamiento de las 5 reformas. Es José Elba Andrade, encabezando como director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Pedro Romero Alemán, profesor de la Universidad de San Francisco de Quito, quien además es el director de esa maestría allá, y finalmente Javier Andrade, quien es uno de nuestros académicos y asociados del instituto y además es vocero de este foro de libertad y prosperidad. Sin más, le dejo la palabra al economista Bayolo. Gracias por estar aquí y adelante. Buenas noches con todos, un gusto estar con ustedes. Quisiera antes que nada dar la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan de parte de la carrera de Economía de la Universidad Salesiana. Ustedes conocen que nuestro país pasa por momentos difíciles, tenemos unas graves consecuencias económicas, sociales, sanitarias, y yo siempre he pensado que es necesario que la empresa privada, las ONGs, las fundaciones y la academia podamos compartir, debatir y a su vez proponer políticas para sacar adelante nuestro país. Evidentemente que este foro va en esa línea. Quisiera agradecer y felicitar a los directivos y el equipo de gestión del Instituto Ecuatoriano de Economía Política por la iniciativa de organizar este foro sobre estos temas, como les decía, son trascendentales para el futuro de nuestro país. También quisiera agradecer a los destacados conferencistas que hoy nos acompañan por su valioso aporte. Realmente, como Universidad Salesiana, como carrera de Economía y Administración, estamos realmente gustosos de poder compartir con ustedes y de poder debatir y, a su vez, de alguna manera, socializar las propuestas que se puedan realizar esta noche. Así que, de mi parte, nada más y les agradezco por su atención. Sí, adelante, Fabián, por favor, y seguidamente Sara. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Un saludo para todo el panel que está en esta sala. Asimismo, un saludo para todos nuestros estudiantes que se están uniendo a través de la plataforma Zoom y también los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, de las carreras y del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Un gusto poder participar en este foro. Es importante que nuestros estudiantes reciban también este tipo de charlas que van a ir formando el nuevo profesional que el Ecuador necesita. Evidentemente estamos viviendo tiempos muy difíciles y la formación académica, la investigación y este tipo de foros van a ayudar en la formación de este profesional que necesita el Ecuador.
Para mí es un gusto poder compartir en este foro salesiana para que podamos seguir desarrollando este tipo de eventos y que nuestros estudiantes también vayan aportando en este sentido. Muchas gracias. Creo que me toca a mí, ¿cierto? Sí, adelante. Bueno, muchas gracias por las palabras de Andrés, de Fabián. Gracias a los panelistas que están siempre con nosotros, a Joselo y a todas las personas que asisten a nuestros eventos, y a Danilo y a las personas que están siempre tras cámaras y que hacen posible que estos proyectos salgan adelante. Les voy a compartir un poco de lo que es la fundación y qué hacemos. Así que me confirman, por favor, si pueden ver el video. La Fundación Naumann es un organismo afiliado al Partido Liberal de Alemania. FNF Países Andinos trabaja en 6 países. Trabajamos en distintas áreas. Y tenemos un mismo fin. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos los panelistas y a las personas que hacen posible que se den estos proyectos. Gracias, Sara. Bueno, ya vieron ahí todo el alcance que tiene la Fundación en la región, y si pueden, y si quieren informarse más, pues Sara les va a compartir las redes sociales y la página web de la Fundación. E igualmente, nosotros vía chat también le vamos a compartir para que puedan registrarse en nuestra lista de asistencia, de manera de poder llevar con ustedes el control de asistencia para el certificado que comentamos en la, bueno, digamos, en la invitación que les cursamos. Bueno, vamos a dar inicio a la conferencia. Les explicamos que cada expositor va a tener un periodo de 10 minutos para su intervención, y luego complementarían en el periodo previo al de preguntas y respuestas, si es que es el caso, ¿no? En el periodo de preguntas y respuestas vamos a abrir, pues, para que justamente ustedes sean quienes van a plantear sus inquietudes, reflexiones con el panel, aprovechando este enriquecedor espacio. Voy a dar la bienvenida primeramente a Joselo Andrade. Él es nuestro director ejecutivo. Él es candidato a doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Además es magíster en Economía de la Escuela Austriaca, obtenido en esta misma universidad, y egresó del Máster de Economía de la Dirección de Empresas de la Escuela Politécnica del Litoral, o sea, es graduado. Además es miembro del Foro Libertad y Prosperidad y un analista económico que pueden siempre escuchar en los más importantes medios audiovisuales de Ecuador. José, lo adelante y bueno, aprovechen la experiencia. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Andrés y Fabián, por permitirnos colaborar con su prestigiosa universidad. Gracias por estar aquí, Pedro, Javier y Claudia, por hacer esto posible. Y en última instancia, y por sobre todo, también muchísimas gracias a Sara Nieto, quien una y otra vez colabora con las actividades que el Instituto Ecuatoriano de Economía Política realiza, gracias al apoyo de la Fundación Naumann. Andrés y Fabián, directivos de la Universidad Salesiana, mencionaron hace un momento el hecho de que el Ecuador está enfrentando momentos difíciles, momentos que se presentan en este caso de manera única, es decir, más allá de la crisis que siempre hemos tenido o de manera recurrente ha existido en el país, hoy enfrentamos una crisis sanitaria. En medio de ese contexto surge el Foro Libertad y Prosperidad, que fue un planteamiento impulsado por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Este foro escogió 5 reformas que consideramos importantes para impulsar la economía del país hacia adelante. Pudieron ser 6, 7, 8. La verdad es que el país necesita emprender un número determinado de tareas ya para impulsar su economía hacia adelante. Sin embargo, escogimos estas 5 por considerarlas urgentes, importantes
y porque por algo hay que comenzar. Ellas, y quisiera mencionarlas de manera rápida, son una reforma en el ámbito de la seguridad social, una reforma en el ámbito comercial, una reforma en el ámbito laboral, una reforma en el ámbito financiero y una reforma que tiene que ver con el aspecto del funcionamiento del Estado, la calidad de su gasto, el monto y el tamaño del sector público. En particular, yo voy a hablar de este último tema, ¿ya? ¿Y por qué? Porque amén de los problemas que tenemos nosotros en el ámbito sanitario y de la necesidad de recuperar la economía del país, también es cierto que hay que mejorar o equilibrar de manera sana las finanzas públicas. Y para ello, puesto que muchos de ustedes son estudiantes de carreras afines a la administración, a la economía y en suma tienen que ver con este tipo de temas, quisiera empezar recordándoles lo siguiente. Todo gobierno se financia, todo Estado se financia básicamente a través de impuestos, a través de financiamiento de deuda tipo interna o externa. También en el caso del Ecuador se logra a través de ingresos petroleros o mineros y en última instancia regularmente las sociedades tienen lo que se conoce como, digamos, la financiación a través de la banca central o a través de la emisión inorgánica de dinero. Esta última en realidad goza de mucho consenso el hecho de que suele introducir una serie de problemas que a su vez generan inflación y posteriormente crisis. Nosotros en Ecuador no tenemos este último mecanismo de financiación. Ok, entonces nos quedan las otras tres alternativas. Financiar el gasto público vía impuestos, financiar el gasto público vía endeudamiento o esperar que el precio del barril de petróleo se eleve y con ello cubrir parte del déficit existente. Ahora, ¿cuál es el problema de las finanzas públicas? Que regularmente se gasta más allá de lo que se tiene. Y cuando se gasta más allá de lo que se tiene, tú tienes dos caminos o tienes básicamente algunas rutas que tomar. Una de ellas es equilibrar ese déficit, es decir, cubrir ese gasto que ha sobrepasado los ingresos a través de impuestos o en suma a través de endeudamiento. ¿Qué fue lo que sucedió básicamente en el Ecuador? En el Ecuador nosotros experimentamos años atrás un boom petrolero, ya un ingreso extraordinario, un ingreso temporal, que motivó o que animó al expresidente Rafael Correa a aumentar el gasto público. Lamentablemente este ingreso extraordinario financió lo que terminó siendo un gasto permanente. El tamaño del sector público creció, el gasto de nómina creció y para ello se necesitaba un financiamiento permanente. ¿Y qué es lo que sucedió? Tuvimos un ingreso temporal que financió este gasto. Ahora, una vez desaparecido este ingreso extraordinario por concepto de barril de petróleo, las finanzas públicas básicamente durante este último tiempo lo que han hecho es tratar de financiar este gasto permanente, el gasto de nómina, el gasto de sueldos y salarios, a través de endeudamiento. Y por eso es que los niveles de deuda han venido creciendo sostenidamente. ¿Qué hacer? Un problema permanente necesita una solución permanente, ¿ya? Y es verdad, es cierto que se puede tratar de equilibrar las finanzas públicas aumentando el ingreso fiscal, pero el problema de mejorar las finanzas públicas a través de un ingreso tipo aumento de impuestos es que se traslada el peso del sector público hacia el sector privado. Y cuando nosotros tenemos eso, en última instancia lo que hacemos es agregar problemas al funcionamiento ya de por sí deteriorado del sector productivo del Ecuador. Por lo que desde el Foro de Libertad y Propiedad nosotros impulsamos la idea de que lo que hay que hacer es mejorar la calidad del gasto público, escoger en qué se gasta o en qué se deja de gastar, básicamente hacer un uso inteligente de los recursos que se encuentran dentro de las finanzas públicas, porque esto es el equivalente a que uno de sus padres, por ejemplo, en todo hogar, básicamente, papá y mamá pueden llevar ingresos a la casa, pero ¿qué pasa si uno de ellos el día de mañana no tuviese empleo? Es sencillo, el próximo fin de semana, cuando vayan a realizar las compras, van a ver que las compras de ese fin de semana no se parecen a las del fin de semana anterior, porque sencillamente se escoge en qué se gasta, se escoge lo más importante, se hace un listado de en qué gastar y en qué dejar de gastar. Lo mismo le está pasando al sector público y es básicamente la recomendación que nosotros estamos haciendo. Mejorar la calidad del gasto, escoger en qué se gasta, dejar de lado gastos innecesarios y en suma disminuir todo gasto que no agregue valor o que no aporte a la generación, digámoslo así, de crecimiento y de prosperidad para el país. Ahora, sumado a esta recomendación general, también existe dos de orden muy práctico. Una de ellas tiene que ver con la de sustituir el tipo de impuesto a la renta que nosotros tenemos, que se llama impuesto a la renta progresivo, es decir,
que pagan más, paga más el que más tiene, menos el que menos tiene, y lógico, como eslogan suena fantástico, pero que introduce una serie de distorsiones que hace que los comportamientos de las personas más eficientes, pues de alguna manera tiendan hacia el desincentivo, tiendan hacia el detrimento o el castigo de las actividades más productivas del país. Nosotros creemos que debe haber una serie de igualdad ante la ley en el ámbito tributario, específicamente en el impuesto a la renta, por lo cual debería haber una tasa flat, una tasa única para todos los contribuyentes. De la misma manera que el IVA en general es el mismo para todos los ciudadanos, lo mismo debería suceder para financiar las finanzas públicas. Esto que se llama tasa flat, esto que le llaman impuesto de tasa única, este impuesto a la renta que no hace distingos por ingresos, en realidad ya ha sido utilizado en otras economías y con mucho éxito, ¿ya? Y creemos que puede facilitar y simplificar la recaudación de impuestos y con esto hacer que se introduzcan menos distorsiones dentro del sistema económico. Y luego, y por último, tal vez tan importante como lo anterior, utilizar la idea del presupuesto de base cero, que consiste básicamente en que cada vez que se inicia el año, se hace o sea, no se asume que el gasto tiene que ser exactamente igual al del periodo pasado, sino que se elabora un listado en el cual se enumera y se justifican las razones del gasto que se va a emprender durante ese año. De tomarse en cuenta esto, ya creemos nosotros que van a haber unas mejoras significativas en la reducción del gasto, en el mejor escogitamiento de en qué se van a gastar los recursos públicos, que a la larga son los recursos de la sociedad, y con ello evitamos también que el peso o la factura del sector público se traslade a un sector privado que ya de por sí se encuentra muy golpeado. Como esta, y con esto termino, es una reforma que consideramos importante, desde luego no puede ser la única reforma que el país emprenda. Tiene que emprenderse un conjunto de reformas, de la misma manera que cuando alguien intenta bajar de peso, no solamente hace dieta, sino que también tiene que hacer ejercicio. O sea, son como cosas que van de la mano. Son un conjunto de reformas que de no emprenderse de manera simultánea, pues harán que el camino de la recuperación y del crecimiento económico sea más lento del que puede llegar a ser. Y de todas maneras, de alguna u otra manera, nosotros, o mejor dicho, ya se conocen cuáles son las pautas de crecimiento y creo que deberíamos tomar esa vía. Bueno, listo, con eso terminé por ahora. Gracias. Muchísimas gracias, Joselo. Vamos a darle ahora la palabra a Javier Andrade. Javier va a presentarles, dos importantísimas reformas que son la que denominamos un país de trabajadores propietarios y la reforma al sistema de pensiones. Javier Andrade, como ya mencionamos, es, además de miembro académico del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y miembro del Foro Libertad y Prosperidad, ¿verdad? Él es el director de investigaciones de la Cámara de Industrias de Guayaquil y es un economista graduado de la Universidad Politécnica del Litoral en la especialidad de Gestión Empresarial y Política Económica y además fue director también del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Tiene un máster en Economía y Dirección de Empresas, también de la ESPOL, y además actualmente ejerce su docencia en la Universidad del Río. Adelante, Javier, muchísimas gracias por estar esta vez con nosotros. Listo, muchas gracias, Claudia, por la presentación. Un cordial saludo a la Universidad Politécnica Salesiana, a sus autoridades hoy aquí presentes, y agradecer nuevamente la invitación del Instituto Ecuatoriano de Economía Política para dar unas breves palabras en este espacio y exponer las propuestas de Foro Libertad y Prosperidad, que justamente uno de los pilares o una de las 5 patas que tiene esta mesa que puede potenciar el desarrollo en el Ecuador, ya lo expuso anteriormente mi colega Joselo Andrade, y ahora yo les voy a hablar en primer lugar de lo que es una reforma al sistema de pensiones y en segundo lugar una reforma liberal. Y más que nada, mi intención es partir de ciertos principios que deberían estar muy claros, más allá de si las reformas a nivel de ley, a nivel de reglamentos, inclusive a nivel constitucional. Pero hay que entender bien cómo funciona esto, al menos con algo tan sensible
como son las pensiones de los jubilados y cómo funciona, por ejemplo, en Ecuador este denominado sistema de invalidez, vejez y muerte. En primer lugar, hay que tener claro algo conceptualmente de lo que es un esquema Ponzi, un esquema piramidal. Ustedes los presentes pueden googlear y poner qué es un esquema Ponzi. Se trata justamente de un esquema que depende mucho de que la pirámide de aportantes sea lo más amplia posible para con esas personas que están en la pirámide poder cubrir a los que están en los niveles superiores, en la cúspide. Y estos sistemas o esquemas Ponzi son por lo general ilegales. De hecho, aquí ha habido algunos casos en Ecuador. Hace muchos años, por el 2005 más o menos, hubo un notario en la provincia del Oro que en base a este esquema piramidal pagaba jugosos intereses a quienes aportaban al mismo. También hace unos pocos años hubo un caso de un tema piramidal también en Facebook llamado Publifast, donde también había este sistema. Y por lo tanto estos sistemas, como dependen mucho de que esa pirámide sea amplia, no tienden a tener sostenibilidad financiera. Tarde o temprano terminan derrumbándose. El problema, básicamente, ¿y por qué cito el esquema Ponzi? Porque el Fondo de Jubilación del IES, actualmente el sistema de reparto, tiene esa característica. Por lo tanto, es financieramente inviable en el largo plazo y también fiscalmente insostenible. Y ya vamos a ver por qué. Esta es la pirámide poblacional de muchos países. Aquí pongo el ejemplo de España porque, como ustedes ven, entre 1900 y lo que se proyecta 2050, la base de la pirámide cada vez se va haciendo menos ancha y se va más bien ampliando lo que son las capas superiores. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que cada vez hay menos jóvenes aportando en relación a toda la cantidad de personas jubiladas que se van sumando justamente a recibir una pensión jubilar. ¿Por qué se da eso? Porque la esperanza de vida ha aumentado, por ejemplo, como todos ustedes conocen, en los últimos años. Y así tiene que ser este sistema, y que para ser sostenible, un tanto sostenible, para ser financiado, la única manera es que el gobierno tenga que asignar un gran subsidio al mismo, y es algo que causa mucha presión justamente, y como ustedes conocen también hay un costo de oportunidad. Todo lo que el gobierno hace por un lado lo está dejando de hacer en otras actividades que también son esenciales. Aquí unos datos para Ecuador. Por ejemplo, en el promedio de los últimos 5 años, mientras la tasa de crecimiento de jubilados ha aumentado el 8%, la tasa de crecimiento de trabajadores ha aumentado el 2%. Y esto es al 2018, es decir, años antes de la pandemia inclusive. ¿Qué además pasa en Ecuador? En Ecuador, sacando una especie de punto de equilibrio, se necesitarían 8 aportantes para cubrir los fondos de un jubilado. Ese sería el óptimo, de cierta forma, o como digo, como un punto de equilibrio. La realidad es que actualmente hay solo 5 cotizantes por cada jubilado. O sea, ya hay una presión fiscal en la que, nuevamente, repito, el Estado tiene que cubrir esa diferencia. Y en 2040 solo estarían habiendo, por el cambio generacional, están solo 3 aportantes por cada jubilado. Lógicamente, ahí hay un problema bastante complejo y que al final de cuentas, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que uno espera recibir está en riesgo. Y esto ha caído en el reino de la demagogia, en el reino de la politiquería, justamente, porque Ecuador es uno de los países que tiene más alta tasa de reemplazo, que en otras palabras, eso es el porcentaje que recibe cada jubilado con respecto al último sueldo que tuvo, pero en cambio una baja tasa de aportación. Y que se comprometa en un corto plazo lo que es la sostenibilidad o la liquidez de este sistema. Es decir, en otras palabras, a lo mejor nunca termine quebrando, pero sí termina siendo de cierta manera ruinoso y que dependerá cada vez de más recursos del Estado. ¿Cuál es el desafío? Migrar de un sistema, si se quiere, ruinoso, y por eso aquí la metáfora con ese edificio, para trasladarnos a un sistema que realmente genere sostenibilidad, que genere además una pensión que sea adecuada o digna para sus aportantes. Y básicamente, ¿cuáles son las reformas en este ámbito del Foro Libertad y Prosperidad? Migrar hacia un sistema de pensiones de capitalización individual, lo que se conoce normalmente como una libreta de ahorros en que cada aportante sabe cuánto está aportando, sabe cuánto le rinde, sabe dónde están las inversiones que están haciendo en su respectiva empresa de aseguradora de fondos. También que sea administrado por fondos por las empresas privadas. O también que compitan. Hoy en día estamos obligados a aportarle a un monopolio. Tiene que haber competencia. El trabajador debería escoger dónde poner sus fondos de jubilación.
A lo mejor también que los pongan en el mismo IES, pero también que tengo la opción de ponerlo en empresas de administración de fondos privadas. Y que lógicamente compitan. Bajo reglas, aquí tampoco se trata de que van a hacer lo que les da la gana. Tiene que haber un control y reglas claras, iguales para todas estas empresas, para que pueda haber también un marco sostenible. Y que además también las personas puedan escoger inclusive su seguro de salud privado. Hoy en día, entre lo que aporta el trabajador y lo que aporta la empresa, todo va a una misma caja. De ahí se reparte fondo de salud, fondo de jubilación, fondo de cesantía, fondo Montepío y todos esos otros rubros que tiene el IES. Pero más bien aquí también la idea es separar el fondo y que haya un aporte también, este sí voluntario, para el que quiera ir a un seguro de salud estatal o a un seguro de salud privado. Estas reformas a la final, ¿a qué nos llevan? A que yo pueda elegir el cambio de sistema. ¿Me quedo en el que estoy o me cambio? En que pueda escoger la empresa que va a administrar mis fondos de jubilación. En que inclusive yo, a partir de un valor, si se quiere obligatorio de ahorro porcentual al mes, también pueda escalar hacia un ahorro voluntario, si lo que yo quiero también es recibir una mayor pensión en el día de mañana. Y además también poder escoger mi modalidad de jubilación. Es un sistema que privilegia, en este caso, o más que privilegiar, que pone de manifiesto lo que son las libertades individuales. Y genera todo lo que hoy en día nos molesta, ¿no? El tema de la politización, el tema de no ser responsables con nuestro futuro, el tema de aquel Estado empresario. Hace un momento le decía a José, el Estado tiene que dedicarse a hacer las cosas que realmente son esenciales y no manejar empresas como tal. También poner fin a este tema del reparto propiamente, porque hay un tema de injusticia inclusive intergeneracional. Solidifica también una institución que es muy importante para el desarrollo, como es la propiedad privada, transparencia, seguridad y además ese círculo virtuoso de ahorro e inversión que es tan necesario. Más o menos unos 30 países en el mundo tienen fondos de capitalización individual y lo que se ve en estos países, aquí pongo el caso de 4 en la región, inclusive 4 que son de la Alianza del Pacífico donde queremos entrar, donde el ahorro per cápita va aumentando, el crecimiento económico va aumentando y también va aumentando todo lo que es la inversión de estos fondos en mecanismos de financiamiento privados. Es decir, que no solo sea, como ocurre en el Ecuador, el gobierno que emite bonos y toma recursos del IES y que supuestamente eso es más rentable. Que también las empresas tengan un mecanismo de financiamiento, que también emitan, por ejemplo, papeles de deuda y eso puede hacer, y estas inversiones pueden ir canalizadas a esos papeles. Además de la renta variable y todos los demás mecanismos. Es decir, hay un beneficio desde el punto de vista de justicia, desde el punto de vista de libertades y también inclusive, como si fuera poco, desde el punto de vista económico. Esto aquí es un tema bastante amplio y siempre el desafío es en pocos minutos tocarlo. Lógicamente después se puede ampliar con las preguntas que hayan del público. Y algo que va muy de la mano con el tema de pensiones también es la reforma laboral, porque lógicamente mientras más trabajadores formalizados haya y que estén aportando el seguro social, también va a ser mucho más grande la cantidad de ahorro que se genere por las pensiones y que vaya canalizando inversión y que vaya generando eso una rentabilidad para que luego dichos fondos en un futuro, 20, 30, 40, 50 años, dependiendo de la persona, puedan ser representativos para su jubilación. En la reforma laboral, y aquí en los últimos minutos quiero aprovechar básicamente para en primera ocasión, en primer momento, exponer estos datos y luego brevemente las reformas. Aquí hay una serie de tiempo de las cifras de empleo en el Ecuador del 2007 al 2020, datos anuales o datos al cuarto trimestre de cada año. Además de las últimas cifras que hemos tenido en el 2021 hasta marzo. ¿Cuál es la realidad? Que más allá del tema cíclico de la pandemia de COVID-19, el problema del empleo en el Ecuador es estructural. Ustedes ven esas barritas azules en la parte inferior, ese es el llamado empleo adecuado, donde todos quisiéramos estar. Resulta que solo 43 de cada 100 ecuatorianos tienen un empleo adecuado. Y que en cambio, en promedio, 57 de cada 100 no lo tienen. O tienen un empleo inadecuado o están desempleados. O sea, aquí el gran desafío es tratar de que esas 43 de cada 100 pasen a ser 50 de cada 100, 60 de cada 100, 80 de cada 100, 90 de cada 100. ¿Y cuál es el problema en el Ecuador? Que la rigidez laboral ha llevado a este comportamiento, entre otras cosas, pero sobre todo hablemos de rigidez laboral. ¿Qué ocurre en el Ecuador, por ejemplo? Y esto es un problema que no solo lo detecta el Foro Libertad y Prosperidad, lo detectan diferentes organismos multilaterales de la región y a nivel mundial. ¿Qué nos dicen? En el Ecuador hay dos problemas principales.
tenemos el costo de despido más alto de la región y tenemos un salario básico que no está unido para nada a la productividad. Entonces, ¿cuáles son las propuestas del foro? Primero, que realmente la fijación de salario esté totalmente ligada a la productividad. Segundo, que la contratación o las diferentes formas de contratación sean voluntarias y de cualquier manera. ¿A qué me refiero? Un contrato a tiempo indefinido, un contrato permanente, un contrato por horas, un contrato de medio tiempo, también un contrato a plazo fijo, creo que lo mencioné, que hoy en día no existen o están muy limitadas. Y que también con eso puedo yo incorporar a todos aquellos que hoy en día están en la informalidad. Y cualquiera que tenga un negocio, que tenga empresa, sabe que el empleador no despide colaboradores por deporte. Es decir, cada quien va creando, va generando y agregando valor en las empresas justamente y basado en la importancia que es tratar bien a sus colaboradores y también tratar bien a su cliente externo, que es el que compra sus bienes y servicios. Entonces, con esta reforma lo que se intenta justamente es que, y ya con temas más puntuales que los podemos hablar luego, que se puedan incorporar más colaboradores, más trabajadores y puedan ser parte de ese empleo adecuado. Lógicamente, detrás estoy un cambio de paradigma profundo, pero ya es hora de cambiar un código de trabajo que tiene aproximadamente 80 años y desde luego que está caduco para la necesidad de desarrollo que tiene hoy en día nuestro país. Muchas gracias. Quedo atento luego a cualquier inquietud que tenga. Sí, bueno, gracias, Javier. Vemos que ya pues han solicitado hacer preguntas. Les recordamos a nuestros distinguidos participantes que al final de las 3 intervenciones vamos a abrir a ese proceso, que mientras tanto, bueno, vamos a ir tomando nota de quienes van a formularla, si la quieren hacer de manera directa o a través del chat. Ahora le damos la palabra a nuestro estimado Pedro Romero. Pedro Romero es director de la Maestría de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Además, cuenta con un máster y PhD en Economía de la George Mason University, donde se desempeñó como profesor asistente en la Cátedra de Desarrollo Económico en América Latina, investigador en el Centro de Complejidad Social. Además, pues, es académico asociado de nuestro instituto y forma parte del Foro Libertad y Prosperidad. Adelante, Pedro, y gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias, Claudia, por la presentación. Hola y a los colegas panelistas, José, Javier, a los demás invitados y a los estudiantes que están aquí participando y a otros participantes. Y agradezco nuevamente la invitación del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Bueno, yo les voy a hablar de las reformas siguientes, empezando por la reforma del sistema financiero, la integración financiera. Esta es una reforma que realmente es un estandarte del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, dado que desde que, inclusive antes de que nos dolarizáramos oficialmente, ¿no? Esto es en enero del 2000, ya una de las cosas que se discutía en el Instituto Ecuatoriano era efectivamente estos temas de la integración financiera, de la apertura en el sector bancario, a la competencia, etc. Entonces, una de las cosas que hemos perdido, una oportunidad muy importante luego de dolarizarnos como país, es que no hemos aprovechado todas las potencialidades de este sistema monetario. Y efectivamente eso se refleja en que, si bien es cierto, Ecuador hoy en día tiene tasas de interés, por ejemplo, más bajas que las que había antes de la dolarización, y para los que son mis jóvenes les puedo decir, en promedio más o menos eran tasas del 40%, ¿no? Entonces, hoy en día en promedio están, ¿no? Dependiendo de qué segmento es, pero digamos que incluyendo todos los segmentos están entre el 15 y el 20%. En promedio. Obviamente bajar de un 40 o 45 a un 15 es un gran mejoramiento. Sin embargo, hoy en día países cercanos, Perú, Colombia, etcétera, tienen tasas de interés más bajas, y no se diga Panamá, donde en todos los segmentos, es decir, en los segmentos de consumo, ¿no? Que es típicamente el de tarjeta de crédito, los segmentos de construcción, de agricultura, de industrias, de comercio, al por mayor, etcétera, las tasas de interés están sistemáticamente por debajo de las nuestras. Entonces, para darles una idea, si la tasa
de préstamos agrícolas o a la pequeña industria en Ecuador está en el 12%, en Panamá está al 8%. Entonces, obviamente, ¿no? Eso hace que la inversión, es decir, los empresarios que demandan créditos para poder emprender sus proyectos, se les haga más fácil, ¿no? Manejar esos créditos. Y esa es una de las cosas que no hemos podido aprovechar nosotros aquí en Ecuador, estando dolarizados, que es efectivamente tener esta integración financiera. Ahora, obviamente hay barreras, han existido barreras desde que nos dolarizamos, legales, políticas a este sistema, y todavía las existen. Una de ellas es actualmente todavía el tratamiento que se le da desde la Constitución del Ecuador a los acuerdos de inversión extranjera. Si bien es cierto, se permiten, no es que están prohibidos, etcétera, hay un sinnúmero de reglas que cuando los países comparan, por ejemplo, qué cuesta invertir en Ecuador versus Perú, ¿no? No se diga Chile actualmente, ellos dicen, bueno, en estos países es más barato, es más fácil, hay menos trámites, es más rápido, las cortes son más imparciales, ¿no? Son más efectivas, solucionan los conflictos entre dos partes civiles de manera más rápida. Entonces uno ve los indicadores por ejemplo, el del Doing Business del Banco Mundial, y entonces en todos estos rubros, por ejemplo, buró de crédito, facilidad en que se arreglan las disputas legales de problemas de préstamos, etc. Todo eso son más rápidos en otros países. Entonces, esas barreras hacen que otros bancos no puedan venir al Ecuador. O sea, en esa parte los gobiernos anteriores no se han preocupado, no han trabajado, y entonces esa es una asignatura pendiente que tenemos allí, y efectivamente, entonces es una de las cosas que nosotros decidimos incluir en las 5 reformas, porque consideramos que es el complemento natural y necesario hacia la dolarización, para repuntar, fortalecer este sistema y además facilitar el acceso al crédito y hacerlo más abundante, más accesible. Porque miren que desde que, por ejemplo, en el gobierno de Correa se promovió esta idea de que con el dinero electrónico se iba a bancarizar el Ecuador. Y en realidad eso, lo que en la forma, ¿no? Suena bien en el discurso, ¿no? En el discurso, muchos discursos políticos suenan bien, dicen, sí, vamos a bancarizar a las personas pobres, a los que viven en el sector rural. Y todos decimos, bueno, sí, estamos de acuerdo porque, o sea, es bastante lógico. Pero en la práctica ellos pusieron un dinero electrónico, monopolio del Banco Central, y entonces básicamente fue un proyecto que no salió adelante porque la gente sentía desconfianza, que se le iba a expropiar su dinero y todo lo demás. Entonces, pero la banca con mayor competencia ofrece esos servicios, ¿no? La misma banca aquí en Ecuador, digamos, de alguna manera fue excluida durante este periodo, también con el Código Orgánico Monetario y Financiero, donde se les obligó o se les dio un marco en el que el gobierno podía financiarse a través del Banco Central, el gobierno regulaba hacia dónde iba el crédito. Eso se acaba sobre todo el tema del dinero electrónico y de que el gobierno central pueda abusar del Banco Central o del dinero del Banco Central, se acaba de eliminar luego de la aprobación de la Ley de la Defensa de la Dolarización, que fue tan solo hace unas pocas semanas, ¿no? Entonces, eso de allí es un paso importante porque nos vuelve al 2001, ¿no? En el 2001 se hicieron las primeras reformas monetarias cuando recién se instalaba el sistema e implementaba el sistema de dolarización en Ecuador, las famosas Trole 1 y Trole 2, y entonces en ese sistema se instauró lo que se llama los 4 balances. ¿Qué son los 4 balances? No es nada más que como una especie de caja de conversión, en un sentido de que se dice las reservas bancarias más el cambio, esas monedas que son de sucres, de 50 centavos, de 25 centavos, tienen que estar respaldadas 100% con las reservas internacionales. ¿Qué son las reservas bancarias? Cada vez que cada uno de nosotros deposita un valor en los bancos, en cualquier banco privado, hay un porcentaje, 5, 10, 15, 30%, aunque por ley es menos es del 2% para la mayoría de los montos y 5% para ciertos montos, se depositan en el Banco Central, ¿no? Por ley.
Y en ese sentido, esas reservas bancarias son un pasivo del Banco Central, ¿no? Es decir, ellos no son los dueños de eso. Y para respaldar eso, se tienen las reservas internacionales, que es el conjunto de dólares que se acumulan como activos, ¿no? En el Banco Central, debido a las transacciones externas entre todos nosotros, incluyendo el gobierno, de exportaciones, importaciones, remesas, amortizaciones, inversiones extranjeras, todo lo demás. Y entonces, en eso, de ahí se queda como resultado de la balanza de pagos las reservas internacionales. Entonces, eso de allí, las reservas bancarias tienen que estar respaldadas 100% por estas, pero además también los depósitos del IES, del BIES, de la CFN, de otra banca pública, ¿no? Que ese ya va el tercer balance, etcétera. Y por último, otras cosas que tienen que ver con reservas adicionales o los depósitos de universidades públicas y todo lo demás, que se supone que también están allí respaldados. Entonces, todo ese sistema se restauró porque se eliminó con la aprobación del Código Monetario Orgánico en el 2014. Entonces, a partir de allí, luego de la recuperación de estos 4 balances, enfatizo, volvimos al 2001, pero todavía no es que hemos aperturado o no se han eliminado todas las barreras que se necesitan para poder atraer al sistema financiero, a nuestro sistema financiero, banca extranjera. Entonces, ese es uno de los temas importantes que está allí. Y ahí solo voy a hacer hincapié también en las tasas de interés, nuevamente. Las tasas de interés, a veces se piensa que, por ejemplo, en el Código Orgánico Monetario Financiero se le dio esa facultad de fijar las tasas de interés a la Junta de Política Monetaria y Financiera, ¿no? Entonces, hoy en día esa facultad se les eliminó y se la depositó en el directorio del Banco Central. En principio, parece bien, pero no está tan correcto. ¿Por qué? Porque lo que dice actualmente esta nueva ley, que era lo que antes decía en parte el código, solo que lo hacía la Junta y no el directorio, era que fijan el sistema de tasas de interés del Ecuador. Entonces, para que entendamos eso quiere decir tanto las tasas de préstamos, que son las activas, como las tasas pasivas, que son las tasas que nos ofrecen los bancos cuando dicen, deposite aquí un depósito a 3 meses y yo le pago el 8%, o una cuenta de ahorros y se le paga el 2%, ¿ya? Entonces, esas tasas pasivas, ¿no? El sistema de intereses incluye todas esas tasas, ¿no? E incluye las tasas de todos los segmentos económicos que hay en el país. Sin embargo, ni siquiera en los países donde hay un banco central que emite, los bancos centrales tienen control sobre las tasas de interés del país. Solo regulan las tasas de interés de las operaciones que se conoce como de mercado abierto. Es decir, los bancos centrales en otros países, deben acordarse quizás los que son estudiantes de sus clases de macro, lo que se conoce como transacciones de papeles de bonos del Tesoro o bonos del Banco Central, papeles del Banco Central, donde de esa manera ellos intervienen en el mercado interbancario de préstamos entre bancos, ¿no? Para satisfacer sus demandas de reserva, ¿no? Y entonces el Banco Central participa de ese mercado, comprando y vendiendo con sus bonos y emitiendo dinero para intervenir allí. Nada más, esa es la tasa, la famosa tasa cuando dicen la tasa de los fondos federales de Estados Unidos. Esa es la tasa. No es la tasa cuando ustedes van, digamos que están en Miami y van a pedir un préstamo para comprarse una casa. Esa tasa no la fija el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. La fija el mercado de fondos prestados, ¿no? De personas que van y depositan por millones y de personas que van y piden préstamos por millones. Entonces, la oferta y la demanda de ese crédito fija esas tasas de interés. Hasta cierto grado se puede decir que están relativamente influenciadas por la tasa de los fondos federales, pero no tanto. Y por el otro lado, entonces, uno de los problemas que tiene la actual ley es que dice que el directorio va a fijar todas estas tasas, ¿no? Entonces, esas son barreras. Si yo soy un banco extranjero y digamos que yo estoy en Perú, para no hablar ni siquiera de Panamá, y en Perú hay un sistema de mercado en el sector interbancario, en el sector prestario, de préstamos. Y de repente me dicen, ven a Ecuador, y en Ecuador me dicen, no, pero el Banco Central es el que fija la tasa, y dicen, no, pues, o sea, espérense un momento, déjenme ver, ¿no? Yo ahí tengo que ver, ¿no? Entonces seguimos teniendo barreras, ¿no?
seguimos teniendo temores. Hay algunos mitos alrededor de esto, como el que, por ejemplo, en Ecuador hay muchos bancos. En Ecuador actualmente hay 24 bancos. En Panamá hay como más del doble, ¿no? En países como Perú también hay bastantes. Entonces, el porcentaje de banca extranjera en Ecuador es el de los más bajos de toda América, ¿no? Perú tiene como el 50% de banca extranjera. Panamá es como el 75% de banca extranjera. En El Salvador, la mayoría de bancos son extranjeros, o sea, como el 80% más, que también es un país dolarizado. En Ecuador no supera, apenas tenemos un banco y medio, ¿no? El Citi y el Probanco, que ahora es de un grupo extranjero, etcétera. Y nada más, ¿no? Y para de contar. Entonces, no tenemos realmente esa presencia de banca extranjera. Y una de las razones son las que yo les decía. Hay estos problemas tanto de cómo funcionan las cortes, los buros de crédito y todo lo más, pero inclusive la última ley que sí nos salva de, por ejemplo, de que el gobierno abuse del Banco Central, pero no es un paso todavía completo porque le da poderes al Banco Central que antes no tenía. Y para mí esa es una preocupación, porque una de las cosas que decíamos en el IEP desde el año 2000 que nos dolexamos es que el Banco Central lo lógico es que desaparezca. Para evitar el peligro, para sacar la tentación, como yo digo, de allí. No sé cuántos minutos tengo. Pedro, si quieres, ve ya cerrando, redondeando tu intervención y ya para que complementes luego con las preguntas. Ok, sí. Creo que me quedó más o menos pendiente el tema de la apertura comercial. Ahí la verdad es que no quería ahondar mucho más allá de decir que ustedes, no sé si han visto, les voy a dar este ejemplo. Desde que Ecuador firmó el acuerdo de libre comercio, o de comercio, perdón, con la Unión Europea, por ejemplo, los precios de los carros Chevrolet y de los Kia que se ensamblan aquí, no sé si ustedes han notado que como los aranceles de los carros europeos están bajando, yo recuerdo que, por ejemplo, por decir algo, un vehículo Kia ensamblado aquí valía, digamos, 30,000. Ya cuando vino el acuerdo con el arancel, ese mismo carro del siguiente año, es decir, de un año más nuevo, bajó $5,000, o sea, 25,000. Entonces, y hoy en día han seguido bajando, ¿no? Entonces, ¿por qué es eso? Porque tienen la competencia de los carros europeos, ¿ok? Entonces, ese es el mejor ejemplo de cómo funcionan los acuerdos comerciales, pero más allá de los acuerdos comerciales, de la libertad de comercio. Es decir, que vengan acá y que distintos productos, celulares, laptops, ropa, inclusive víveres, estén más baratos y haya más diversidad. O sea, a la larga, el bienestar de todos aquellos que consumimos se mejora en esa medida. Entonces, yo creo que los beneficios del comercio exterior en general nos benefician a todos. Obviamente se va a quejar aquel sector productivo que le choca la competencia, pero como hemos visto, aquí los ensambladores de Kia, de Chevrolet, se han adaptado y están compitiendo. Y eso también los hace más competitivos a ellos, porque por ninguna ley nosotros nos hacemos más productivos. La única manera de hacernos más productivos es cuando alguien compite con nosotros. Y con eso les dejo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Bueno, queremos entonces abrir este espacio para un poco escucharlos a ustedes. Vimos por allí Santiago Pozo tiene levantada su mano. Le vamos a dar, Danilo Vélez es quien va a moderar este espacio de preguntas y respuestas. Y bueno, tenemos también algunas que se están formulando por Facebook que también vamos a hacer llegar al panelista. Por favor, el resto de los estudiantes, siéntanse en libertad de poder compartir. Igual si hay profesores, además de los profesores Andrés Bayolo y Fabián presentes, también nos gustaría conocer su parecer al respecto. Gracias. Bien, gracias Claudia y buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este evento. En este momento le voy a dar la palabra a Santiago Pozo, que tiene la mano levantada. Santiago, si estás ahí, puedes formular tu pregunta en este momento. No, bueno, entonces le haré una pregunta proveniente de Facebook.
de Mateo Escobar. Va dirigida para Javier. Dice, ¿cómo desmantelar el sistema de reparto? Mucha gente compara los beneficios y enseguida los asocia como derecho a recibir más, aportando menos. Listo. Gracias, Danilo. Bueno, sí, el tema de, digamos que clientelar, de decir voy a recibir poco o voy a aportar poco y quiero recibir un aporte gigante el día de mañana, lógicamente no es consonante desde el punto de vista de justicia y también desde el punto de vista de sostenibilidad económica. O al final de cuentas hay que tener claro que lo que vamos a recibir es un subsidio de jubilación básicamente y no algo fruto del trabajo que uno tiene. O sea, aquí la relación de mientras más aporto, más tendré para mis ahorros, de mientras mayor cantidad de aportes, más tendré para mis ahorros, eso de ahí es indudable. Y lógicamente la transición de la forma como se da en los países que la han ejecutado no es una transición sin ningún sacrificio ni sin ningún dolor, como todas. Toda reforma económica estructural que genera ciertos costos en el corto plazo, pero beneficios en el largo plazo, tiene que ser tomada como eso precisamente. Porque si no significa seguir, como se dice normalmente, pateando la pelota hacia adelante. Y eso es lo que se venía haciendo hace muchos años. Y las propuestas, inclusive de muchos entendidos en temas de seguridad social, no van más allá de simplemente decir, aumentemos la edad de jubilación. Hagamos que aporte más el empresario, porque ni siquiera dicen que aporte más el trabajador, es que aporte más el empresario. Hoy en día, para los que no saben, el empresario aporta el 11.15% de los sueldos de cada uno de sus colaboradores. O también la otra, más bien, es si hoy el promedio para calcular la pensión es de 5 años, hagámoslo de 10. Sí, pueden ser. O cambiemos la gobernanza del IES porque no se toman bien las decisiones, ¿no? O cambiemos la administración porque hay mucha corrupción. Perfecto, todo eso se puede pasar, pero son reformas parche. La reforma estructural básicamente depende del cambio de sistema y que se ponga de manifiesto justamente el principio de elección individual. O sea, lo más normal es que usted como trabajador que aporta, y en este caso obligatoriamente, al menos ya que lo están obligando, que escoja dónde hacerlo. Y que también mida la capacidad de riesgo que implica poner su plata en uno u otro lugar, pero no seguir sometidos a aportarle un monopolio perennemente por el resto de la vida. Y solo para concluir, el esfuerzo fiscal de hoy para la transición siempre suele ser más significativo, pero con aras a reducirlo ya en un futuro. Pero la otra opción que tenemos, y grábense esta cifra, el déficit actuarial del IES, que quiere decir traer la diferencia entre ingresos y egresos del fondo de pensiones a valor presente, de 2020 a 2050, es actualmente el 140% del PIB. ¿Saben lo que es eso? 140.000 millones de dólares. Ese es el déficit actuarial. Nos horrorizamos con la deuda pública, que son 60.000 millones. Esto aquí es prácticamente 3 veces más. ¿Qué quiere decir eso? Que el esfuerzo fiscal después de 10, 20, va a ser inconmensurable. ¿Y cómo el gobierno tiene que cubrir eso? Con más impuestos o quitando presupuesto a salud, a seguridad. O sea, todo un desbarajuste que repito, es insostenible. Eso es insostenible y es inviable desde todo punto de vista. Gracias. Gracias, Javier. En este momento le daré la palabra al magíster Fabián Villacrés y luego continuaré con una pregunta que tenemos por medio del chat. Fabián, por favor, adelante. Gracias. Sí, evidentemente la libertad es importante y tendríamos que acabar con este monopolio, como menciona Javier. Una pregunta, ¿cómo haríamos un modelo a la ecuatoriana para no caer en los errores y las críticas que ya se están viendo en Chile y Perú con las AFPs, donde la crítica va en el sentido de que estas empresas están recaudando mucho, las utilidades van mucho para ellos y poco para el aportante? Esto evidentemente ha afectado el modelo y, bueno, han visto ustedes las elecciones en Chile ahora último,
la derecha ha perdido las elecciones justamente por todos estos temas, ¿no? El tema de la izquierda, el socialismo, está como otra vez tomando fuerza y tenemos estas críticas a esto que, como tú bien dices, Javier, la libertad del aportante de escoger. ¿Cómo hacer para no caer en estos errores? Y mi segunda pregunta va en el sentido de la reforma laboral. ¿Cómo hacer para no caer nuevamente en el error al momento de llegar a una flexibilización laboral, otros tipos de contratos, de que no caigamos en el error, la empresa no caiga en el error de lo que pasaba antes del 2008, para que venga un caudillo político y ofrezca el oro y el moro y otra vez cierra las puertas a este tipo de contratos, donde evidentemente se ven muy perjudicados nuestros jóvenes, que no encuentran empleo. Gracias. ¿Paso yo a responder, Danilo? Sí, Javier, por favor. Ya, listo. Gracias, Fabián, por los comentarios muy, muy oportunos y muy valiosos y también por las inquietudes. Empiezo por la parte laboral. Indudablemente, las cosas tienen que tener cierto equilibrio y no partir de la premisa de que el empresario o el empleador es alguien que quiere aprovecharse del trabajador. Indudablemente habrán casos. Las propuestas de Foro Libertad y Prosperidad se basan radicalmente en que se respeten los derechos y la dignidad del trabajador. Ningún colaborador o trabajador puede incumplir con los contratos, así como también ningún colaborador. Sino que hoy en día el problema es que la rigidez laboral termina favoreciendo solo a más o menos 3 millones de personas. Y en cambio 6 millones de personas no tienen acceso precisamente por lo que eso significa. Lógicamente es un cambio de paradigma y el facilismo es comida de todos los días en nuestra región. O sea, la gente quiere mucho con poco. Y de ahí pego el brinco lo que es también el tema de pensiones. ¿Cuál es el tema en Chile? Que en Chile el trabajador aportaba el 10%. Y el problema es que esa tasa de aporte del 10% tiene que ver con una esperanza de vida de 60 años. Y lógicamente la esperanza de vida aumentó a 85 años en Chile y en muchas partes del mundo. Ese cálculo de una tasa de aporte que sea consonante con lo que se quiera recibir el día de mañana tiene que ser bien analizado en una transición. Y también el número de aportes. En Chile hay un dato interesante que por los mismos niveles de desarrollo económico, muchos de los estudiantes o de la gente que está en la universidad terminaba pregrado y hacía posgrado y de ahí recién empezaba a trabajar. Es decir, empezaba a aportar al sistema más o menos a los 28, 29 años en promedio. Eso hacía que baje sustancialmente también lo que recibían el día de mañana. Pero hay que estar conscientes de aquello, porque al final el fondo de pensiones es una de las tantas cosas de que el Estado podría hacerse cargo. Y si hablamos de un tema que sea solidario, que se ayude al más necesitado, indudablemente el Estado tiene en otras cosas en qué cubrir o aplicar su gasto, ¿no? En el tema de salud propiamente, porque está descuidando otras cosas. O sea, también hay que hacer conciencia de que esto es insostenible, pero por ahí a lo mejor se van corrigiendo los temas. Y también ampliar un poco más la oferta, que también puedan poner los fondos un poco más en renta variable en las empresas aseguradoras, que hay un portafolio mucho más grande, se limitó mucho también eso en Chile. Y lógicamente siempre suena muy bien por ejemplo, para el populismo inclusive también de derecha, a veces no solo de izquierda, decir, no, tranquilo, aporte poco y le garantizo el 100% de su sueldo el día de mañana. Pero eso es pura demagogia, es puro discurso que al final nos termina generando un total desbarajuste. Pero como reflexión final, confiemos principalmente en la buena fe de las personas para hacer política pública y todo lo que sea malo o violación de derechos o un mal comportamiento de quienes lo aplican, que sea resuelto en un tribunal de arbitraje, que sea resuelto en un juzgado, donde aplique, ¿no? Pero no quedamos en ese error de seguir legislando pensando de que todo empresario es explotador o todo empresario quiere aprovecharse del colaborador, porque además hay empresarios de todo tamaño y más que nada los que son más perjudicados con este tipo de políticas son los microempresarios y los pequeños empresarios. Bien, gracias, Javier. Ahora tenemos una pregunta en el chat de, un asistente
anónimo. Pedro, va dirigida sobre el tema de comercio, a ver si nos ayudas. ¿Considera que romper las barreras del comercio exterior pequeños emprendimientos para los emprendimientos locales esta apertura? A ver, ¿necesitas que le repita? Sí, porque escuché un ruido como una radio que se prendió. Ya. ¿Considera que romper las barreras del comercio exterior puede opacar ciertas empresas nacionales o pequeños emprendimientos? ¿Qué tan riesgoso es para los emprendimientos locales esta apertura? Es una excelente pregunta, pero como yo les mencionaba en el ejemplo de las ensambladoras de vehículos aquí, Chevrolet, Kia, etcétera, que se han adaptado y han hecho que el mismo carro lo están vendiendo y hasta un carro mejor, porque son de carros de años recientes, a precios más competitivos, más baratos, etcétera. Lo que ha sucedido es que si antes había un markup, digamos, no sé, del 40, 30%, es decir, el precio o un costo relativo y versus al precio final de venta, ese markup se ha venido reduciendo debido a la competencia. Y ese es el proceso natural de competencia. Ojo, no es que esas ensambladoras están perdiendo porque de repente si el carro que lo venden a 30 lo están vendiendo a 25, no están perdiendo. Su markup se ha reducido, pero no están vendiendo a pérdida. Y por el otro lado, el punto es que si pensamos en temas de desarrollo, es decir, de que el país se desarrolle en el mediano o largo plazo y que haya empleos de calidad para más personas, ¿no? Tú lo que necesitas es una economía competitiva y productiva. Y productiva quiere decir que produzcas más por obra, ¿no? Y que tus productos sean mejores, etc. Y yo les decía que empíricamente, como decimos los economistas, la mejor manera de aumentar la productividad de las empresas y de una economía no es a través de una ley, ¿no? No es a través de un código, o sea, no es que tú escribes y dices, a partir de mañana decreto que Ecuador va a aumentar su productividad de 2 a 4. No, esos milagros no existen. La única manera verdadera de aumentar tu productividad es cuando tú sientes como empresario, ya seas pequeño, mediano o grande, que el de al lado está pendiente de lo que tú haces. Tú dices, chusa, no, es que yo le voy a lanzar algo mejor. Si soy panadero, un pan mejor, ¿no? Un pan que ellos no pueden hacer, etcétera, ¿no? Entonces, esa creatividad nace efectivamente de esa presión que tú sientes, ¿no? Entonces, más bien nos beneficia a todos. Puede ser que en el corto plazo, quizás, para seguir con mi ejemplo que yo les decía, no sé, los ensambladores de Chevrolet, de Kia, etcétera, cuando recién empezó el proceso de apertura, se asustaron y dijeron, no, este año no hay dividendos, etcétera. Pero ya no, pues, ¿ok? O sea, sacando la pandemia a un lado, ya no. O sea, se adaptan y se van adaptando. Y entonces van siguiendo obteniendo ganancias y ubicándose en sus nichos de mercado. Entonces eso beneficia a todos, los hace mejores a ellos, ¿no? Y hace que los consumidores consuman más. Entonces es más bien un tema de ganar siempre el comercio. Gracias, Pedro. Ahora voy con una pregunta de Santiago Pozo. Dice, ¿qué acciones se podrían tomar para aumentar la posición en la tabla de Doing Business? Y además para reducir los puntos de riesgo país. José, ¿nos podrías ayudar con esta pregunta? Y quizás luego Javier o Pedro, si están interesados en complementar. Bueno, pues básicamente este tema de Doing Business habla de hacer negocios en América Latina y desde luego en Ecuador hacer negocios es bastante difícil. Montar un negocio es difícil, mantenerse en el negocio es difícil e incluso salir del negocio es difícil. Y básicamente esto tiene que ver con la cantidad de permisos y trabas burocráticas que existen para la hora de hacer negocios en el Ecuador. Y esto desde luego se puede reducir en tiempo, en normativas y una serie de cosas. Ya existen países donde tú puedes abrir una empresa y montarla en un solo día, ¿ya? Y nosotros debemos transitar hacia ese tipo de escenarios. Y por otro lado, también se habla del tema del riesgo país. Bueno, si bien es cierto que una vez que llega Guillermo Lasso a la presidencia, el riesgo país cae en cerca de 350, 400 puntos, lo que debemos preguntarnos nosotros es qué tienen en común aquellos países que tienen bajas tasas de riesgo país. Y encontraremos que aquellos países que han hecho la tarea, que están integrados comercialmente al mundo, que cumplen con sus acuerdos comerciales, que tienen reglas claras de juego, que facilitan la inversión y en los cuales no es difícil hacer negocios, estos países tienen tasas de riesgo país bajas. Así que lo único que tenemos que hacer es copiar experiencias de sociedades que han triunfado, que tienen prosperidad económica y que en suma
son el ejemplo para economías como las nuestras. Mientras nosotros estemos parchando y no pavimentemos realmente el camino hacia la prosperidad, pues nuestro riesgo país va a depender de quién suba al gobierno y de cualquier tipo de decisiones. Incluso, como en el pasado, el riesgo país podía alterarse de acuerdo a lo que diga el presidente en medio de un programa radial o televisivo el fin de semana. Entonces, mientras las reglas de juego sean claras, se cumplan con los convenios, se respete la palabra dada y, en suma, Ecuador haga lo que los países que han prosperado hicieron para prosperar, pues probablemente no solamente que disminuiremos el riesgo país, sino que pondremos a nuestra economía en marcha, y cuando eso suceda, pues la gente va a solucionar no solamente los problemas de orden macroeconómico, o mejor dicho, nuestro país no solo va a solucionar problemas de orden macroeconómico, sino que la gente va a ver de alguna manera respondidas sus anhelos, que son los de salir a trabajar, tener un trabajo y gozar de estabilidad incluso dentro de ellos. Gracias, Joselo. No sé si Javier o Pedro les gustaría complementar esta pregunta. Sí, el tema de estos indicadores tipo de business, hay varios, ese es uno, pero obviamente ellos también se percatan en la parte que va atada al Estado de Derecho, que es cómo funcionan las cortes, ¿no? Y aunque en general Ecuador en ciertas cosas hemos mejorado, un poco la Corte de Justicia está más independiente, etcétera, sin embargo, en temas de eficiencia, o sea, desde el punto de vista del empresario, cuán rápido es resolver una disputa legal. Ecuador somos un país muy lento, ¿no? Hay que ir a una oficina y luego con ese mismo papel a otra oficina y luego a otra oficina, ¿no? Y entonces, y en otros países eso se expedita, ¿no? Es un tema de un correo, una llamada o una visita a una sola oficina, ¿no? Entonces, y eso hace que ese tipo de procesos legales sean una de las barreras que hacen que vengan más empresas acá y que luego cuando miden nuestra competitividad nos bajen los rankings, ¿no? Por eso nosotros estamos en el top 10 de los índices de competitividad, pero de los 10 últimos, no de los 10 primeros. O sea, y entonces ese realmente es, nosotros nos hemos quedado, miren, una de las características importantes de las 5 reformas, es que no hablaban del tema de dolarización directamente. ¿Por qué? Porque ya resolvimos el problema de la inflación, ¿no? El problema de la inflación y el tipo de cambio está resuelto gracias a la dolarización. Pero los problemas de Estado de Derecho, de cómo aumentar la productividad, etcétera, y que van de la mano de cómo bajar el riesgo país, lo que decía Joselo, no lo hemos hecho. Esa es la tarea pendiente, y en ese sentido fueron las 5 reformas, o sea, ir a atacar esos problemas. Bien, gracias, Pedro. Y bueno, para cerrar, voy con otra pregunta de Facebook. Nos dice César Alarcón: ¿existe alguna forma de mejorar la calidad de vida en un periodo de tiempo que no sea exageradamente largo, considerando que la economía ecuatoriana sigue considerablemente cerrada? No sé si alguno nos quiere ayudar con esta pregunta. Si me permites, Danilo, sí, por favor. Lo más breve. O sea, sí, hay más o menos la persona que hace la pregunta expone causas y efectos, ¿no? Partamos por la causa, abramos la economía. Y hoy en día las oportunidades de desarrollo son, en términos de menor en cantidad de tiempo, abismales de lo que eran hace 100 años. O sea, antes un país para que se pueda desarrollar le podía tomar 100 años, ir copiando de cierta forma las mejores formas de hacer las cosas, valga la redundancia, de los otros, de los desarrollados. A Japón le tomó 60 años, a países de la parte de Europa de este les tomó 20 años después de la caída de la cortina de hierro, la caída de la Unión Soviética. Y esa es la ventaja. Hoy en día, cuando estamos hablando de industria 4.0, estamos hablando de Internet de las cosas, de Big Data, de inteligencia artificial, de todo el inmenso desarrollo que nos ha traído el capitalismo en los últimos 200 años, las posibilidades de desarrollarnos en el menor tiempo de lo que hacían las hoy potencias mundiales es mucho más bajo. No les puedo decir un número porque sería inventarme la cifra, pero transitar hacia una economía desarrollada donde los menos favorecidos tengan oportunidades de muchas cosas, por supuesto de una mejor calidad de vida, son mucho más grandes y pueden ser mucho más veloces hoy en día si se toman las reformas adecuadas, si se hacen las reformas adecuadas.
Gracias, Javier. Y bueno, le quiero agradecer a nuestros 3 expositores, Joselo, Javier y Pedro, por habernos acompañado. También agradecerle a la Universidad Politécnica Salesiana, en especial al economista Andrés Bayolo y al ingeniero Fabián Villacrés por haber colaborado con nosotros en la organización de este evento, y a todas las personas que nos han acompañado. Buenas noches con todos.